Y algo que Dios estableció para toda la gente, que muriéramos un día y que después de la muerte todos vayamos a un juicio. Todos sabemos que un día vamos a morir, sin excepción, o sea, todos sabemos que un día vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Buenas noches, Dios les bendiga. Venimos a traerles un mensaje que es muy importante y es súper importante porque es un mandamiento que dejó el Señor Jesucristo que se predicara y algo que Dios estableció para toda la gente, que muriéramos un día y que después de la muerte todos vayamos a un juicio. Todos sabemos que un día vamos a morir, sin excepción, o sea, todos sabemos que un día vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Y pues Dios estableció que un día juramos. A lo mejor puede haber personas que digan, bueno, ya sé que voy a morir. Y pues, no le tengo miedo a la muerte porque todos nacimos para morir. Bueno, no nacimos para morir, pero hay quienes piensan eso. El que nació para morir fue Cristo. Él nació y vino con esa meta. Nació y con el fin que Él vino fue para morir por pecadores. Él no simplemente vino al mundo a nacer por nomás. Y también nosotros, en la creación de Dios, existimos, no solamente nacimos para morir, sino Dios permitió que estuviéramos aquí. Y si nos permitió que estuviéramos aquí es porque según la Biblia dice que Él nos hizo para darle la gloria a Él. Entonces, por eso existimos, no nacimos para morir. El que sí nació para morir fue Cristo, para morir por pecadores. Y de hecho, esto tiene mucho que ver con la Navidad, porque el significado de Navidad es nacimiento, y es el nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento de Cristo. Entonces, como te decía, Dios estableció para toda la gente que muriéramos un día y que después de la muerte todos vayamos a un juicio. Si te pregunto cuándo vas a morir, dirías, bueno, pues nadie sabe cuándo va a morir. Pero si te pregunto cuándo cumples años, todos sabemos cuándo cumplimos años. Entonces, no tengas tanta seguridad de que mañana vas a levantarte con vida. Preocúpate porque probablemente puedes morir hoy. Entonces, y el problema no es la muerte. A lo que le debes temer no es a la muerte, porque Dios dice, no le temas a aquello ni a aquel que puede quitarte la vida y después de muerto nada puede hacerte. Después de muerto a tu cuerpo ya no le pueden hacer nada. O sea, más bien sí le pueden hacer porque tú ya no sientes. Más bien teme a aquel que puede matar tu cuerpo y después de muerto enviarte al infierno. ¿Quién es el que hace eso? El que hace eso pues no es el diablo tampoco, es Dios. Dios es el que te quita la vida y después de muertos nos envía o al cielo o al infierno. Y de igual manera probablemente hay personas que dicen, pues yo no creo en Dios. Dios no necesita que creas en Él para enviarte al infierno. Dios no necesita que yo crea en Él para juzgarme. Él no necesita absolutamente para nada, porque según la Biblia dice que Él es creador del cielo y de la tierra. Si Él es el creador del
todo lo que existe que va a necesitar de nosotros, y Él nos creó a nosotros. Él no necesita nada de nosotros. Entonces, los que necesitamos de Dios somos nosotros. Entonces, este mensaje es tanto para creyentes como para ateos, porque tanto creyentes como ateos nos vamos a presentar delante de Dios. Entonces, es muy necesario. Probablemente no te gusta este mensaje. Claro, la Biblia dice que todos aborrecen a Dios. Es por eso no es algo que me sorprenda, porque pues nadie ama a Dios. Y eso lo dice la Biblia. Entonces, fíjate, y es el primer mandamiento, de hecho, que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y nadie ama a Dios sobre cualquier otra cosa. Y ese mandamiento lo hemos quebrantado. Y si alguno llega a decir, bueno, yo sí amo a Dios, bueno, la Biblia dice, Dios dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Quién de los que vamos aquí guarda los mandamientos de Dios? Si somos sinceros, nadie. Probablemente tú crees que amas a Dios, pero guarda los mandamientos. No lo hacemos. No lo hacemos. Entonces no amamos a Dios como Él demanda que le amemos. El primer mandamiento lo hemos quebrantado. El siguiente dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. ¿Y cómo podemos hacer mal uso del nombre de Dios? Al momento de jurar, metiendo el nombre de Dios. Al momento de decir un chiste, al meter el nombre de Dios. O al momento de llevar un chisme y meter el nombre de Dios en ese chisme. O cuando estás muy enojado y dices malas palabras, y entre esas malas palabras o pláticas obscenas, sucias, metemos a Dios. Eso es blasfemia. Entonces, dice que Dios no dejará sin castigo al que haga mal uso de su nombre. ¿Y cuál es el castigo que Dios nos daría si usamos mal su nombre? Pues el infierno. Y no hay ni una persona en el mundo, ni uno de los que vamos en el camión, ni uno, empezando por mí, ni uno de los que vamos aquí puede decir que jamás ha pecado. Todos hemos pecado, sin excepción. En el mundo no hay ni una persona buena. Porque la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay bueno ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Entonces, bueno, no hay ni siquiera uno. El siguiente dice, no matarás. Dice, no matarás. Probablemente algunos digan, bueno, ese la verdad yo no lo he quebrantado. Ese yo no, yo lo he obedecido porque yo no he matado a nadie. Bueno, según el estándar de Dios, que es 3 veces tanto, que viene en Isaías 6.3, dice, que viene en Isaías 6.3, que dice que es tanto, santo, santo, dice que todo el que odia, a su hermano es un asesino. ¿Y quién de nosotros jamás ha guardado rencor a alguna persona? No te pregunto si has asesinado con un arma, probablemente algunos no y algunos otros sí. Pero tanto uno como el otro, para Dios, es asesino. Entonces, este mandamiento, el mandamiento que dice no matarás, lo hemos quebrantado, odiando. El siguiente que te voy a mencionar dice no robes. No robes, Éxodo 20:15. De igual manera, según el estándar de Dios, dice no robes. Pero con el hecho, o sea, con el simple hecho de tomar algo que no es nuestro, no importa la cantidad o el tamaño de lo que hayas tomado, dice que cualquiera que toma algo que no es tuyo, pues es un ladrón, lo que sea. No importa que no robes cosas muy grandes. Si compramos piratería, agarramos un lápiz que no es nuestro, un cigarro, un chicle, el cambio de las tortillas, no sé, según el estándar de Dios dice que cualquiera que hace eso es un ladrón. Y pues todos los que vamos aquí, no importa de qué religión seas, somos pecadores y merecemos justamente el castigo eterno en el infierno. Yo soy cristiano, pero el que yo diga, bueno, yo soy cristiano, eso no me va a salvar del infierno. Porque la religión no salva, ninguna. La religión no salva. Entonces, ese mandamiento que dice no robes lo hemos quebrantado, tomando algo que no es nuestro. El siguiente dice, no digas mentiras. Y si te das cuenta, bueno, pues ese mandamiento no necesita tanta explicación, porque todos sabemos lo que es mentira. Mentir. Hemos engañado a alguna persona. De alguna u otra manera hemos engañado alguna vez. Entonces, ese mandamiento también lo hemos quebrantado. Y pues el que llegara o se atreviera a decir, ¿sabes qué? Pues yo no he mentido jamás en mi vida, sabemos que está mintiendo, porque todos
todos hemos mentido. Entonces, ese ha sido quebrantado. El siguiente dice, no cometas adulterio. No cometas adulterio. Pero fíjate lo que dijo Cristo en el Sermón del Monte. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos al sexo opuesto, ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Cualquiera que vea el sexo opuesto, lo dice Cristo, no yo, porque pues yo también peco. Cualquiera que vea el sexo opuesto equivale a que ya tuvo relaciones sexuales con esa persona. Ya cometió adulterio, según el estándar de Dios. Y Dios es santo. Tú y yo no somos santos, o sea, no tenemos una vida perfecta desde el nacimiento hasta ahorita. Somos pecadores, pero Dios sí es perfecto. Él es santo y nunca peca. Y nunca ha cometido pecado. Entonces, imagínate, si según la palabra de Dios dice que está establecido, tanto para niños como para adultos, que muramos un día y que después de la muerte vayamos a un juicio, conforme a los mandamientos que has escuchado y tienes conciencia, probablemente algunos se quieran engañar a sí mismos diciendo yo no creo en Dios, sabiendo que en su conciencia saben que sí existe un Dios. Pero no importa, ¿no? Te podrás engañar, pero dentro de ti sabes que sí hay un creador. La otra cosa también es que todos aborrecen a Dios. ¿Por qué? Porque saben que tenemos culpabilidad. Todos sabemos lo que es bueno y es malo, no tenemos excusa. Aún los niños saben que al momento de desobedecer a sus padres están haciendo mal. No hay excusa. El único bueno y más inocente que un niño o un bebé solamente es Dios, porque nunca ha pecado. Y Él no es igual que nosotros, y Él no tiene el mismo pensamiento que nosotros. Probablemente algunos digan, bueno, el niño no ha cometido pecado, él es inocente. Bueno, es inocente según nosotros, pero según Dios, también Él trae el pecado. Entonces, no hay ni una persona que al momento de morir vaya al cielo simplemente porque a nuestros ojos es buena. Si una persona muere y va al cielo, solamente es por Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él fue el que recibió el castigo de cada uno de nosotros. Y fíjate, esta es la Navidad. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ¿qué pasó antes de eso? Antes de eso, la Biblia dice que Cristo vino, nació de una virgen, se encarnó en el vientre de una virgen. ¿Por qué digo se encarnó? Porque Él ya existía. Desde antes de venir a la tierra, Él ya existía a la diestra del Padre. En la presencia de Dios, Él ya existía. Entonces, Él dejó su reino, vino, se encarnó en el vientre de una virgen que Dios halló gracia en esa persona. Y pues ahí nació el Hijo de Dios. No quiere decir que Dios necesitaba a esa persona, sino que Dios vio gracia en esa persona y ahí nació Cristo. Entonces, Él vino a nacer solamente para morir, pero para morir por pecadores como tú y como yo. Entonces, Él recibió el castigo de cada uno de nosotros. En Juan 3:16 en adelante también dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo y el humano amó más su pecado, abrazó más su pecado que a Jesús, porque todas sus obras eran malas. ¿Te das cuenta? Porque hay personas que niegan la existencia de Dios o aborrecen todo lo que provenga de Dios porque sus obras son malas. Por eso no aman a Dios, porque desean continuar en su pecado, no quieren dejar de practicar su pecado, desean continuar practicando el robo, la mentira, el engaño a su esposa, a lo mejor la mentira o la borrachera o cualquier otra cosa, lo que sea, que sabemos según nuestra conciencia que no le agrada a Dios. Porque todos sabemos lo que le agrada y no le agrada a Dios. Aún los jóvenes, aún los niños, aún todos. No hay excepción, no hay excusa. Porque a lo mejor has llegado a escuchar, a lo mejor yo de niño, de
5 años, yo decía, bueno, solamente las viejitas van a la iglesia. No, también, así como van viejitas, pues también van niños, también van adolescentes. Así como al infierno van niños, jóvenes y adultos, todos vamos a morir. No nada más porque soy joven y tengo 17 años, quiere decir que pues yo no voy a morir, me falta mucho hasta que cumpla 30. Eso no quiere decir nada. Tú vas a morir hoy o mañana o cualquier otro día, no importa la edad que tengas. Y te vas a enfrentar delante de Dios, a lo mejor delante de ese Dios que no crees, ¿no? Pero te vas a enfrentar un día y Él no te va a preguntar, ¿crees en mí? Si crees en mí te puedo juzgar y si no crees, no. No, aunque no creas, Él te va a juzgar. Y si no tuviste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, Él te va a enviar sin que quieras, no te va a pedir permiso, te va a enviar al infierno. Y eso va a ser justo. Eso va a ser justo. Y si te das cuenta, no te he mencionado una religión que tengas que pertenecer para poder ser librado del castigo eterno. Porque ni una religión, y no importa si no crees o crees en cualquier otra cosa, no importa. Excusas pueden haber muchísimas, pero la verdad solamente es una. Y Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Puedes creer lo que quieras, puedes poner excusas las que tú quieras, puedes engañarte en tu mente las veces que quieras, pero un día vas a morir y vas a ir delante de Dios, delante de tu Creador. Y Él te va a juzgar justamente. Aquí en la tierra hay jueces, aquí en la tierra hay abogados, aquí en la tierra hay policías que meten a la cárcel, hay pecadores que meten a la cárcel a otros pecadores. Pero Dios es santo, justo, y lo que Él haga va a ser justamente. Y cuando Él envía al infierno a alguien, no va a ser injusto. De hecho, la Biblia dice que Dios se va a reír de ellos, de los que están en el infierno. Y no quiere decir que Él se va a reír como nosotros, con pecado. Él se va a reír porque Él va a estar satisfecho de que lo que está haciendo, lo está haciendo con justicia. Si a lo mejor dices, bueno, eso no es cierto porque la Biblia no dice, bueno, a lo mejor no mientas porque la Biblia sí lo dice. Primero lee la Biblia y después confirma para que veas que no dice o sí dice. La Biblia dice que Dios se va a burlar de ellos. Se escucha fuerte, pero a lo mejor algunos solamente conocen un Dios que es amor. Es el único atributo. Probablemente ese atributo nada más lo tiene Santa Claus, pero no es Dios. Dios tiene el atributo de justo, de santo. Él aborrece el pecado, Él odia el pecado, claro, justamente, y con santidad. Pero no solamente tiene amor. Y Él a todo aquel que ha quebrantado su ley lo va a enviar justamente al infierno. Por eso es que Cristo vino, fue castigado como el peor pecador. Fue castigado, según Isaías dice que fue molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos sanados. Entonces, un justo fue castigado como un peor pecador cuando Él nunca le hizo mal a nadie, nunca pecó, pero aún así fue castigado. ¿Por qué? Por tu culpa y por mi culpa. Entonces, Él fue castigado, pero también, fíjate, estando en la cruz del Calvario, Él le dijo al Padre, Elí, Elí, lama sabactani. Él estaba diciendo, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y Él se sintió desamparado por cada uno de nuestros pecados, porque la Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba cargando con el pecado de los que están aquí, pero solamente de los pecados de aquellos que creen. Él no murió por los que no creen. Los que no creen pues ya eran condenados. Y esto también es bíblico. Y lo puedes encontrar en Juan 3, 16 en adelante. Lo puedes encontrar en Juan 3. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice para que todo aquel que en Él cree, no dice para todos. Para todos, dice para quien el que en Él cree. Entonces, Cristo murió, pero también la Biblia dice que, claro, fue sepultado. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día demostrando que Él es Dios. Demostrando que Él es Dios y que Él había pagado por cada uno de tus pecados. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días, ascendió a los cielos y hoy en día está en el mismo lugar donde estaba antes de venir, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de los que están aquí que han creído. Y si has creído, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Si has creído, Dios es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. También Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de ignorancia en que a lo mejor jamás habías escuchado este mensaje, que a lo mejor a algunos les cae gordo, porque es la verdad,
y sabes que eres pecador dentro de tu conciencia y que mereces justamente el infierno igual que yo. A ni uno le gusta, por eso mataron a Cristo, de hecho, porque Él les decía la verdad y lo aborrecieron, lo odiaron, pero aún así Él pidió perdón a Dios por esas personas que lo estaban castigando y Él derramó su sangre hasta la última gota. Entonces, si has creído, Cristo te ama, Cristo murió por ti y ni una religión, ni las buenas obras, ni nada de lo que tú puedas hacer te podrá dar la vida eterna. Probablemente algunos digan o tengan la creencia, ¿no? De que el Papa, ¿no? De que el Papa pues es una buena persona y él sí va a ir al cielo. El Papa es un humano igual que tú y que yo. Y el Papa, si no tiene a Cristo como su Señor y su Salvador, irá al infierno también. Así sea cristiano, así sea testigo de Jehová, así sea mormón, pentecostal, bautista, lo que sea, si no tienen a Cristo, el único Salvador, fuera de Él no hay quien podrá librarse del castigo eterno. Como te decía, excusas hay muchas, pero la verdad solamente es una. Tus excusas no te van a salvar ni te van a librar del juicio delante de Dios. El único que te puede librar del castigo eterno en el infierno solamente es el Cordero que murió, el que vino a nacer, que te decía que el significado de Navidad es nacimiento, y fue el nacimiento del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si has creído, Cristo murió por cada uno de tus pecados y solamente Él será tu Salvador. Dios te bendiga.